Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoseados. El día de hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Sin embargo, sabemos que hemos estado mucho tiempo desaparecidos y esto tiene un motivo. Y el motivo es que hemos estado un poco desorganizados en cuanto a subir videos. Como saben, tenemos dos canales más, Alfresco y Alfresco Reacciona. Y pues hemos estado subiendo videos allí y hemos dejado un poco olvidados Psicoseados. Pero ahora ya estamos más organizados y esperemos esta vez subir al menos un video a la semana. Así que necesitamos mucho de su apoyo. Así que suscríbanse y activen la campanita para que les avisen los videos que subamos durante la semana. Así es amigos, así que vamos a empezar con el episodio de hoy que está muy interesante. Así que comencemos. Era 1907 en Inglaterra, donde la pequeña Dorothy Louise de 3 años se cayó por las escaleras. Su golpe fue tan fuerte que sus padres pensaron que había fallecido, así que rápidamente la llevaron al hospital. Desafortunadamente, los doctores la declararon muerta. Sin embargo, a las pocas horas ella despertó sin problemas, pero algo había sucedido. Su personalidad había cambiado completamente. Cuando la llevaron a su casa, ésta la desconocía. Era como si fuera otra persona. Ella empezó a esconderse de sus padres y pedía que la regresaran a su casa. Un día decidieron ir al Museo Británico, y cuando pasaban por la zona egipcia, Dorothy se emocionó hasta las lágrimas. Veía en cada figura, en cada estatua egipcia, algo familiar. Su familia la vio alterada y cuando le preguntaron qué pasaba, ella respondió que estas figuras, todas estas estatuas, ya las había visto, como si hubiera vivido en esa época. Ella reconoció el templo de Osiris en Abidón como su casa. Lo describió perfectamente, con todos sus detalles, todas sus estatuas, todos sus jardines. Decía haberse llamado Bentreshit, una sacerdotisa del templo de Osiris, y que era amante de Seti I. Lo describió como un buen gobernante, amoroso, y decía que soñaba con Seti constantemente. Con los años decidió estudiar egiptología. Para ella era muy fácil descifrar el egipcio antiguo. Decía solamente que tenía que recordar. Más que una alumna, se convirtió en una consultora hasta de sus mismos profesores. Empezó a soñar con un sacerdote llamado Yor-Ri. Parecía más un trance, donde escribía de corrido y así creó muchos textos con información valiosa. Los años fueron pasando y en 1933 se casó con un egipcio, que además era egiptólogo, llamado Al-el-Mehid. Una vez casados, se fueron a vivir a Egipto, donde tuvieron a su primer hijo, llamado Seti, primer y único hijo. Y ella empezó a hacerse llamar Seti, que significa la madre de Seti, en honor al faraón que fue su amante en su vida pasada, según ella, ¿no? Ella seguía creciendo en su carrera y el departamento egipcio la contrata como escritora y traductora del egipcio antiguo, porque era muy difícil encontrar a profesores que sepan o dominaran tan bien como ella lo hacía. Ella se encargaba de descifrar los textos mucho mejor y mucho más fluido que cualquier otra persona que llevaba muchos años estudiando el tema. Por eso se volvió muy reconocida entre todo ese círculo. Ella, a pesar de no tener tanta experiencia como los demás, tenía mucho más reconocimiento y peso porque ella dominaba y con gran fluidez todo el Egipto antiguo. Esto aparentemente causó riñas en su matrimonio, lo cual hizo que se fuera desgastando y terminó en una separación donde ella se queda con su hijo. Al verse un poco más libre, ella pide al departamento egipcio que le permitan vivir cerca a las pirámides en un pueblo llamado Nashlet et-Siman. En este lugar ella se dedicó a estudiar mucho más, a investigar mucho más y, como ella decía, a recordar mucho más de lo que ella ya había vivido en su otra vida. En 1952 fue por primera vez a Abidos y cuando ella iba de camino empezó a describir lo que encontraría con mucha perfección. Y al llegar
rompió en llanto diciendo que acababa de llegar a su hogar después de tantos años, desde aquella vez que en el Museo Británico veía y lloraba y se desesperaba recordando a su familia. Finalmente había llegado al lugar donde ella creció en su otra vida y empezó a describir todos los detalles de los jardines, que en ese momento estaba completamente destruido y necesitaba pasar por toda una reconstrucción. En aquel momento se acababa de encontrar la tumba de la reina Ken Kaus y su tarea era descifrar todo acerca de ella. Escribió 10 volúmenes con toda la información de la reina y del Egipto antiguo. Aún así, ella decía que seguía soñando con Seti y él la ayudaba a recordar todo lo que ya había vivido, cómo estaban los lugares, cómo era la relación con las personas, y eso le ayudaba a hacer mucho más fácil todo su trabajo. En 1956, finalmente ella se muda a Abidos permanentemente y se dedica a descombrar el templo, a reconstruirlo. Y constantemente al hacer esto le causaba tanta felicidad que se le oía cantando himnos antiguos en Egipto antiguo que nadie más entendía y que solamente ella sabía entonar y cantar. Así pasaron los años y ella logró reunir gran cantidad de fragmentos de escritura jeroglífica que estaban en pedazos, 2000 piezas que armó de manera perfecta. Y esos jeroglíficos eran escritos del templo de Osiris. Todos quedaban impresionados con cómo ella podía con tanta precisión armar, entender y descombrar todo este espacio para dejarlo tal cual como era hace mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que todos los días ella realizaba sus rituales religiosos en el templo de Osiris. Pero eran los originales, los que ella recordaba desde hace muchísimo tiempo y todos quedaban maravillados y nadie sabía explicar cómo ella dominaba todo este conocimiento. Un 29 de julio de 1972, Dorothy soñó que Seti le contaba que había existido un gran continente que tenía avanzada tecnología, que estaba situado en el Mediterráneo, y este mismo se había hundido debido a una catástrofe. Se sospecha que este pueblo era de la perdida Atlántida, que ahora solamente quedan los puntos más altos, que vendría a ser las islas del mar Egeo. Seti también le contó entre sueños que había visitado otros planetas, que había mucha gente que habitaba grandes ciudades metálicas, donde había asientos y ventanas. Estas se podían desplazar. Sin embargo, no tenían ni alas ni ruedas. Dorothy Seti murió en 1981 y pidió que se le enterrara en el templo de Osiris en Abidos, siendo la única persona contemporánea que está enterrada allí. Y bueno amigos, esa fue la historia de Seti. ¿Qué les ha parecido esta historia tan interesante de una mujer que pudo impresionar a muchos arqueólogos, contando con gran precisión dónde estaba cada cosa, reconstruyendo los templos y logrando enriquecer tanto la historia, porque los 10 volúmenes que ella hizo también sirvieron para posteriormente poder dar más información del antiguo Egipto? Creo que no es la única historia de reencarnación. Sí, existen otras más de personas que pareciera que han vivido otras vidas y pues ha resultado extraño hasta los mismos científicos. Si ustedes quieren que sigamos contando de estas personas que han reencarnado, pues déjenlo en los comentarios, amigos. También no se olviden de dejarnos ideas de qué les gustaría en un próximo video. Y yo tengo una historia que compartir con ustedes. Es un seguidor que nos escribió contándonos su experiencia paranormal. El seguidor Evans Maita dice: hola, viendo tus videos en Psicoseados recordé una historia que me pasó con mi primo. Fue hace como 3 o 5 años, no recuerdo bien. Bueno, el caso es que estaba en mi computadora sin hacer nada y mi primo viene y me dice que juguemos un rato, pues accedí. Pero en eso me voy al baño y siento algo detrás mío. No le di mucha importancia. Para que entiendan, mi baño está como por un tragaluz y pues por allí hay un pasaje donde tenemos cosas. Y pues en la noche no hay nadie. En ese pasaje vi a alguien sentado. Estaba asustado y no le dije nada a mi primo para que tampoco se asuste. En eso mi primo me pide que le sirva un vaso de agua. Y por qué no, para mí también. Le di el vaso de agua
y se me olvidó apagar la luz de la cocina. Y esa cosa que vi en el tragaluz estaba en una esquina de la cocina. Me quedé de piedra y mi primo me llamaba. Reaccioné al fin. Apagué la luz y me fui corriendo y le dije a mi primo que mejor nos fuéramos. Dios mío. Si ustedes también quieren que compartamos su historia aquí, déjenos un mensaje por Instagram. Bueno amigos, muchas gracias por ver y ya nos veremos en un siguiente video. Chao. Chao.